Bueno, pues ya nos acompañan aquí en nuestra primera mesa de hoy Juan Malamed, ¿qué tal? Muy buenos Ana días. Pardo de Vera, Juan Fernández Miranda, Hola, buenos días. Velasco. Muy buenos días, ¿Cómo estáis? Mar. Bienvenidas. Feliz año, que no se había visto todavía. Feliz año. Y bueno, años que no se ha puesto la cuarta de refuerzo. Todo eso hay que, Los expertos, hay que reforzarlo ahora mismo. Efectivamente, recuerdan ahora mismo que quien no se haya puesto la vacuna se ponga la cuarta de refuerzo. En España tenemos unos niveles de vacunación con muchísimo éxito, comparado incluso con otros países, incluso Estados Unidos, que no tiene ese nivel de vacunación en gente mayor, ¿no? Pero es clave, fíjate, al debate que se enfrenta ahora Europa sobre, primero, la reunión de urgencia es una buena noticia. Estamos a 4 de enero, en 2020 tardaron más de un mes, el 30 de enero todavía no había habido reuniones de urgencia cuando ya los datos eran preocupantes y a la OMS le costó, ¿no?, la llamada de alerta. Pero el debate de Europa que se plantea es cómo vamos a exigir a China ahora o en el futuro datos con transparencia, porque decían, los aeropuertos claro que hay que controlar con PCR, pero la secuenciar, que decían los expertos antes también, es importante por si vienen nuevas variantes. ¿Y qué vamos a hacer con China cuando China no está ofreciendo datos? Y ahí esto no se va a resolver en la reunión de urgencia de hoy, pero es un debate que se va a seguir teniendo en la Unión Europea y cómo no vamos a tenerlo cuando te juegas la salud del resto de países europeos, cuando además es que España o Italia son países de escala en muchísimos casos, ¿no?, de cara a la gente que viene de China. Juanme, y eso se lo hemos escuchado también a miembros del Gobierno, que en este caso el orden de los factores de la secuencia es fundamental. Primero renovación y luego el Gobierno se ha mostrado dispuesto a, luego ya nos sentaremos a ver qué reforma hay que hacer y no se ha cerrado en banda, ni mucho menos a eso. Lo dijo también la ministra de Justicia cuando vino en 2 ocasiones el comisario Reinders a España. Pero al final, la consecuencia directa de que el Partido Popular presente esta proposición en el Congreso es que el bloqueo continúa después de 3 años. Y es que deja sobre la mesa un escenario en el que podemos ir a elecciones generales 2023-2024 con el Poder Judicial absolutamente bloqueado y las consecuencias que tiene que muchas de las salas del Supremo se tienen que tomar resoluciones, dictar sentencias que afectan a los ciudadanos, incluso en salas como la de Social, que son fundamentales y no se están formando y se van a retirar más jueces, ¿no? Para ser una reforma, para ser una propuesta además que se materializa negro sobre blanco, deja abiertas cuestiones fundamentales como la compensación de las minorías. Hay de las 4 asociaciones judiciales en este país son conservadoras, 3 de 4, hay una mayoría conservadora que tú tienes que corregir cuando planteas una propuesta de elección de jueces. ¿Cómo vas a compensar algo que no refleja la representación del Parlamento? Y ahí, otro en ese detalle, punto sí que la ley establece que en un reglamento se equilibre. A ver cómo, claro, pero que se equilibre entre asociados y no asociados, pero sí que lo pone, por lo menos para que se negocie con el PSOE. En materia de género, por ejemplo, que en las listas al Congreso sí está regulado, 60-40, por lo menos representación de 40 mujeres, 60 hombres, tampoco aborda que en la elección de los jueces y juezas tuviera que haber una compensación de género, como recogen muchísimas leyes, ¿no? Por lo tanto, yo ahí también veo que es una proposición que al final lo que es esto lo retrasa y tampoco entra en la letra pequeña. Bueno, es verdad, Pilar, que sigue sorprendiendo, ¿no?, que la carne y el pescado estén al margen de todo esto, que son alimentos básicos también, ¿no? Sí. Seguro que hay explicaciones 1000, pero sigue sorprendiendo mucho y no sé si ves alguna posibilidad de que esto pueda llegar a un acuerdo. Pues fíjate, es que al final lo que dejas de recaudar por bajar ese 4% a 0% de IVA es muchísimo. Y hay un debate también sobre lo que son medidas progresivas y lo que no son medidas progresivas. Bajar indiscriminadamente, dejar de recaudar por todos los productos alimentarios sin discriminar en renta, es decir, el que tiene una renta alta va al supermercado y compra la carne al 0% en ese supuesto sin IVA o el pescado, y quien tiene realmente problemas económicos se beneficia, pero dejamos de recaudar mucho por otro lado. Yo no sé si llegarán a un acuerdo o no. Es verdad que incluso el paquete de productos básicos que se han bajado del 4 al 0% está condicionado a una renovación dentro de 6 meses y a que baje la dichosa inflación subyacente, que es la que nos cuesta a todos el bolsillo. ¿Por qué? Porque no son medidas que puedan ser permanentes y porque eso, sobre todo porque dejas de recaudar. Con lo cual yo dudo que, bueno, veremos si llegan a un acuerdo o no, pero sobre todo hay que poner el foco en que estas medidas son transitorias, en la medida que dejas de recaudar un dinero imprescindible, ¿no? Y que además se compensa, porque no puedes, ninguna medida aplaca la inflación de manera aislada. Se compensa con los bonos sociales, otras reducciones de impuestos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es muy positivo. Sí, es que efectivamente sin Nicolás Redondo no se entienden que las bases del sindicalismo en España. O sea, llegamos a la transición y esa ruptura también tiene la parte
base positiva de establecer las bases de la representación de los trabajadores en España, en una España que estaba construyéndose absolutamente. Supo tomar decisiones muy duras, la famosa huelga del 88. La famosa huelga general. Su sucesor, Cándido Méndez, no habría sido lo mismo. Estamos hablando de que después de Nicolás Redondo y Cándido Méndez abarcan prácticamente todos los gobiernos de la democracia hasta la salida de Zapatero, ¿no? Sentó las bases de la representación de los trabajadores. Su papel en el Congreso también fue fundamental. Estaba pensando esta mañana en esa foto, ¿no?, con Carrillo, con los grandes de esa época, todas las discusiones que tuvieron, y sí, es una figura fundamental que debe más reconocimiento incluso para que lo conozcan las nuevas generaciones, porque es un pilar fundamental. Y comparto una oportunidad más a la conexión. Pilar. Fíjate, un dato muy representativo de cómo ha ido perdiendo cuadros incluso internos y afiliados ciudadanos. Hace 2 años en estas primarias hubieran estado llamados a votar un 63% más de afiliados. Tienes 7.642 los que van a votar entre ahora ¿qué día es? El 12 de enero, 11 y 12 de enero son las primarias. Han puesto en relevancia la pérdida, incluso el control del partido por parte de Arrimadas. Cuando Edmundo Valls lanza su candidatura, se visualiza ya muy abiertamente que no tenía el control ni siquiera del grupo parlamentario, que eso para alguien que controla el partido, un partido tan diezmado, pues es un déficit. Y como apuntaba Juan, es que no son ya las encuestas, es que hemos visto en distintos procesos electorales, desde allá por las elecciones, por la moción de Murcia, que no se controla el partido y que no apoyan las urnas. Fijaros en Andalucía, donde habían tenido un papel muy relevante y ni siquiera consiguieron entrar en el gobierno, ¿no? En Castilla y León salvaron, Igea salvó el escaño casi por los pelos, ¿no? Sí. En Madrid, siendo vicepresidente, ¿no?, el vicepresidente de Ayuso, desaparecieron, efectivamente. El candidato era Edmundo Valls. El candidato era Edmundo Valls, efectivamente, pero desaparecieron. Digo que también está en el cartel de las primarias. O sea, es que el único activo electoral que le queda a Ciudadanos es Begoña Villacís. ¿No? Cualquiera de estos bloqueos al funcionamiento de la democracia más básica en Estados Unidos, con una Cámara que tiene muchísimas decisiones que tomar, ¿no? Kevin McCarthy había buscado durante mucho tiempo la presidencia, tiene el apoyo de muchos republicanos, pero claro, ¿cómo iba a pensar que no iba a pasar lo que pasa con Trump? Que al final hay un grupo el ala más radical de los conservadores, de republicanos muy conservadores, que le están boicoteando. Se comentaba vuestra corresponsal, se va a votar las veces que haga falta. No hay un candidato alternativo ahora mismo, claro, no. Pero el bloqueo efectivamente es el reflejo de cómo está secuestrado el partido para su normal funcionamiento de cara a veremos qué pasa en las futuras primarias y en decisiones tan importantísimas como estas, que no hubo marea roja como preveía Trump, no arrollaron en las midterm, y ahora que tienen que elegir la presidencia, pues nada, ponen de manifiesto cómo está derroto el partido. Bueno, estábamos viendo esa señal en directo histórica del personaje, incluso por todas las etapas que le tocó vivir, desde la Segunda Guerra Mundial hasta el comunismo, hasta la caída del comunismo, pero es verdad que la parte intelectual es fundamental. En el anecdotario queda como su propio biólogo, un periodista alemán, Peter Siewald, un ateo convencido, después de decenas de conversaciones intelectuales con él, acabó convirtiéndose. Abarcaba todos los campos. Las conversaciones con Habermas, ¿no? Era un grandísimo europeísta, ha dejado un legado escrito inmenso de cara a las futuras generaciones que quieran estudiarlo, un legado intelectual. Y sobre el funeral, claro, al final es que, aunque pidiera una cosa sencilla, una cosa un poquito menos vistosa, el protocolo de la Iglesia es incompatible con esa sencillez. Y ahora que estamos en la Semana de Reyes, simplemente un apunte barriendo para mi casa. Ratzinger fue el Papa que nos descubrió que los Reyes Magos venían de Tartesos, de Sevilla, de Cádiz y de Huelva. No de Oriente. Para una cosa en la que yo estoy de acuerdo con él, que no se olvide. Bueno, ahora